Ok, bueno, pues muchas gracias por asistir, María Pinar y Jorge. Espero estén muy bien de salud. Pues me llamo Juan Carlos Torres. Yo soy gerente de una empresa que se llama Reason Resiliency Consulting, en la que estamos enfocados en trabajar en temas de resiliencia en todos los sabores. Entonces, lo que hoy nos ocupa es la resiliencia corporativa o organizacional. Entonces, ok. Bien, entonces empecemos, si les parece. PTV es el organismo de metrología de Alemania. Esta organización, con fondos de la cooperación alemana, el GIZ, tienen un proyecto muy interesante para mapear cómo se están comportando y apoyar de alguna manera cómo se están apoyando las pymes en los países en desarrollo, eh, pues por diversas razones. Las pymes son el 88% de, del empleo y de nuestras economías, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, esta iniciativa lo que busca es apoyar a este tipo de empresas a desarrollar en nuestros países emergentes estas prácticas globales de gestión de continuidad de negocios y de resiliencia organizacional, muy alineadas pues a los estándares de ISO. En ese sentido, ellos nos convocaron a un grupo de expertos en cada una de las geografías para, de la mano con el GIZ y el PTV, hacer un trabajo de diagnósticos en gestión de continuidad de negocio en nuestros países, con foco en estos tipos de empresas. Entonces, están conformando los equipos de trabajo en cada una de las geografías. eh, y este es como un esquema general de PTV, del organismo de normalización alemán, en el que más o menos ellos aspiran a que se ejecuten estos gap análisis en las empresas PYME en el caso de Colombia en julio, y para tener unos resultados en agosto que permitan pues adelantar con éxito esta primera etapa de este proyecto. Eh, si de pronto no conocen mucho del detalle de los estándares, pues los estándares en este caso de ISO y continuidad de negocios son los que nos permiten madurar y mejorar estas capacidades de nuestras empresas para recuperarse rápidamente luego de un evento impredecible de gran magnitud. Entonces, mucho del foco es tener estas capacidades para recuperarnos rápidamente de eventos disruptivos como la pandemia u otros eventos que pueden ser ciberataques o, de hecho, las tensiones sociales, etcétera, interrupciones de las cadenas logísticas que infortunadamente pues, se presentan y en paralelo para nuestras empresas. Entonces, los estándares de ISO son unas prácticas, unos marcos de referencia que, pues, recordar que nos permiten, pues, hacer más predecible el resultado de la madurez de las empresas en este tema de continuidad de negocio, en este caso, y tener mucha evidencia, mucha data para tomar decisiones en las compañías y tener este mejoramiento continuo en nuestras organizaciones. El estándar ISO 22301 es el estándar que desde 2012 a nivel mundial rige la implementación de la gestión de continuidad de negocio en las organizaciones, y lo que se busca es un poco escoger empresas emblemáticas y de pymes en nuestra región y en nuestro país, a las cuales hacerles un diagnóstico para saber, muy como en una carrera de 100 metros, ¿no? Planos, saber si estamos gateando o si estamos corriendo los 100 metros planos en 9 segundos, como Usain Bolt. Entonces, es saber en dónde estamos, qué querríamos hacer si quisiéramos implementar este tipo de estándar de continuidad de negocio,
y cuál es la hoja de ruta para implementarlo. Eso es como lo que se quisiera saber, si estamos gateando o si estamos muy avanzados en esto, poder hacer esa medición y en los cuatro, perdón, desde el numeral 4 del estándar, que es contexto de la organización, el 5 liderazgo, que es tener el soporte de la alta dirección y las inversiones correctas financieras para implementarlo, la planeación, el soporte, la operación, que es la parte, pues creo que de las más importantes de tener plan de continuidad de negocio, plan de emergencia, ¿por qué no tener plan de crisis? Incluso tener plan de recuperación de desastres de tecnología, son como los planes básicos que podría mencionar uno en la operación de un sistema de gestión de continuidad de negocio y obviamente tener la parte de evaluación y de performance del sistema con auditorías, con pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, y tener ese mejoramiento continuo. Entonces, el gap análisis lo que busca es establecer de nuevo en dónde estamos en el tema de gestión de continuidad de negocio alineado a este estándar, hacia dónde quisieran ir ustedes con esto y cuál podría ser una hoja de ruta de implementación. ¿Por qué digo hacia dónde quisiéramos ir? Porque ustedes después del diagnóstico pueden decir, no, nosotros no queremos alinearnos ni certificarnos en este estándar, sino más bien queremos que funcione mi plan de continuidad de negocio. Por ejemplo, ese es un objetivo muy válido. Rápidamente, pues la herramienta es una herramienta muy sencilla. Esta es la carátula donde recogemos toda la información de la empresa, el sector económico, etcétera, cuántos empleados tienen, cuál de nuestros consultores hizo el análisis, etcétera. Entonces, de aquí paso muy rápido. La herramienta es muy sencilla, tiene una calificación numérica de estos puntos del estándar desde el numeral 4, son 106 cláusulas del estándar, por las cuales estaría indagando para saber si tenemos no conformidades mayores o tenemos no conformidades menores o todo está ok y eso está andando muy bien en la organización. Y pues nos da una calificación, pues siendo subjetiva, pues es una calificación numérica que les puede mostrar en dónde estamos. Al comienzo del gap análisis indagaríamos por información, o sea, si tenemos una política, si tenemos un plan de continuidad de negocio, si tenemos plan de emergencia, como les decía, si tenemos algo de manejo de crisis o de gestión de comunicaciones en crisis, si tenemos eso que se conocía antes como el Disaster Recovery Plan de tecnología en la organización para recuperar hardware, software, comunicaciones. Se les indagaría al comienzo, se les daría un lapso de una semana, ya les muestro, para que, pues suscribiendo desde luego un acuerdo de confidencialidad, podamos tener la documentación para desarrollar posteriormente un taller. La herramienta nos va a arrojar en forma gráfica y muy ilustrativa distintas gráficas, incluidas pues las gráficas tradicionales de un gap análisis, esta telaraña, donde ustedes van a poder saber dónde se encuentran. Esta podría ser una empresa X, ABC, que se evaluó en todos los puntos, del 4 al 10. Y obviamente todos aspiraríamos a estar al 100% en el estándar de gestión de continuidad de negocio. Eh, Bien, entonces, para ustedes como clientes les entregaría toda esta data del análisis, del diagnóstico, se les entregaría una hoja con recomendaciones fuertes de cómo mejorar y cómo fortalecer el sistema. Eh, y ese resultado es muy importante. Sería pues revisado por gente de ISO internacional y también de PTV en Alemania, el organismo de normalización o de metrología alemán, que vendría siendo como nuestro ICONTEC colombiano. Entonces, los pasos siguientes son pues hacer esto en nuestros países, hacer el diagnóstico alineados al estándar ISO 22301, el más popularizado mundialmente. Cada consultor va a atender 3 empresas. Y lo primero es hacer una reunión de máximo 2 horas con ustedes para mostrarles los beneficios de hacer este diagnóstico. Luego, pues se entraría de lleno ya en 2 días
que sería lo que los implicaría a ustedes. Ya les muestro el cronograma detallado, para hacer un taller de diagnóstico, pues para diligenciar la herramienta. Ya luego vendría un trabajo de la consultoría de preparar el diagnóstico, el reporte, de que lo revisen en PTV en Alemania y en ISO, y ya después pues poderles entregar el diagnóstico a ustedes. Esto, como les decía, es todo totalmente financiado por la cooperación alemana, la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, y ya pues aquí, y disculpen porque no alcanzamos a traducir pues todo el material, pero aquí ya traducimos algo para que ustedes vean. Pues claro, el estándar ISO 22301, como todos los estándares, cumple el ciclo DEMI: planear, hacer, verificar, actuar, en donde en el hacer tenemos lo que solemos tener a veces en Latinoamérica: plan de continuidad de negocio, de nuevo, plan de manejo de crisis, plan de respuesta a la emergencia, plan de recuperación de desastres de tecnología, en alguno de los niveles de madurez, que vendría estando en la operación del estándar. Cosas que a lo mejor han escuchado: el análisis de impacto de negocios, que prioriza la organización, sus productos, sus servicios y en qué tiempo recuperarlos de acuerdo a los impactos; evaluación de riesgo, estrategias de continuidad del negocio para recuperarnos, cómo va esa implementación, y tener documentados los planes de continuidad y probarlos. Esa es como la parte de la operación en este estándar. Y lo que se evaluaría es el contexto de la organización, muy parecido a lo que se hace en gestión integral del riesgo: establecer el contexto, dónde se mueven sus empresas, de qué sector son, cómo debería ser su recuperación después de un desastre, el liderazgo que les mencionaba, cómo se planifica todo el tema de gestión de continuidad de negocios en la organización, qué recursos se tienen de personas, tecnología de operación, activos, etcétera, proveedores, clientes, la operación misma, la evaluación de desempeño y la mejora continua, que viene mirando no conformidades, acciones correctivas y planes de mejoramiento continuo. Muy alineado pues a este ciclo de un sistema de gestión como cualquier sistema, como el de calidad, etcétera. Entonces, ¿qué les demandaría a ustedes? Una presentación inicial que perfectamente puede ser 1 hora con su alta dirección, obtención de la información de la empresa, que les pediríamos el favor de recopilar todo lo que tengan de estos planes que he mencionado ya 2 veces, y lo que puedan compartir, si hay que firmar acuerdo de confidencialidad, desde luego, para saber qué tenemos. Y esa información nos serviría para prediligenciar la herramienta y llegar ya a desarrollar un taller de diagnóstico que yo creo que, por exagerar, no va a demandar más de 4 horas de ustedes, mediodía, en el que reunamos a las personas correctas. Ya les digo cuáles son esas personas. Entonces, con base en esa herramienta prediligenciada, llegaríamos a un acuerdo con ustedes a 4 manos para saber si ustedes están o no de acuerdo con la opinión que tenemos con base en la documentación de lo que ustedes nos hayan podido proporcionar, y luego producir el informe de diagnóstico, que esto nos va a consumir 1 semana, lo sumo, 1 semana de validación con PTV y con ISO. Y ya finalmente, una vez tengamos esta validación, presentarles tal vez en 1 hora, en 2 horas, si pueden sacar ese tiempo, del informe. El informe que va a tener además las recomendaciones, o sea, cómo estamos, hacia dónde quisieran ir con este estándar de continuidad de negocios, y unas recomendaciones fuertes, una hoja de ruta de implementación. Eh, entonces, ¿a quiénes requeriríamos? Pues a personas que tengan bajo su responsabilidad o que tengan roles dentro de la gestión de riesgo, dentro de los planes de emergencia de las compañías, que eso pues está normado y todas las compañías lo tienen, lo que tengan de continuidad de negocios, de análisis de impacto de negocio, definición de la estrategia, documentación de los planes, pruebas que hayan realizado, auditorías, a lo mejor pueden haberlas hecho con otras organizaciones o diagnósticos, y lo que tengan de recuperación de tecnología, de tecnología de información y comunicaciones, lo que se conoce como el Disaster Recovery Plan. Entonces, básicamente es eso lo que les queríamos compartir. Esto es una muy buena oportunidad. Esto está ocurriendo
Hay otras iniciativas, el MIT, la Universidad Americana, la mejor universidad de Estados Unidos, eh, tiene también un programa que se llama Génesis, en el que también hemos participado, en el que se han hecho tareas semejantes. Y de hecho, acabamos de cerrar uno con Arise, que es una red público-privada para implementar algo que se llama el marco de Sendai, que arrancó el lunes, en la que se escogieron estudiantes de maestrías y doctorados en riesgos para que hicieran un trabajo similar sobre empresas pymes en la región. Entonces, hay recursos de organismos multilaterales que están enfocados a poder apoyar estas empresas que son, en el caso de Latinoamérica, el 88% de los empleos y que han sido las más afectadas durante la pandemia. Entonces, se está haciendo este trabajo además porque se suelen entregar metodologías a las pequeñas y medianas empresas, metodologías que a veces no les ayudan mucho o no les pueden sacar todo el valor, porque hay estadísticas que muestran que cuando se miran muy buenas prácticas globales grandes firmas de consultoría o de grandes empresas, cuando se trasladan esas grandes, eh, mejores prácticas, como las llaman, eh, a las empresas pymes, el valor que les generan es solo entre un 7, eh, incluso un 6% del valor del jugo que le pueden sacar a este tipo de metodologías de las Big Four. Pero cuando eso se hace en grandes multilatinas y multinacionales, ese valor es del 40% o más en cuanto al valor que esto le agrega a las compañías. Entonces, a veces a las pymes les estamos entregando metodologías que no necesitan. Y por eso es muy importante alinear esto en el contexto de unas pequeñas y medianas empresas que tienen otras preocupaciones distintas de las grandes corporaciones. Las preocupaciones de las pymes suelen ser preocupaciones operacionales, con el mayor respeto. Eh, o sea, son cosas de cómo garantizo las ventas, cómo hago una planeación de requerimientos de materias primas, cómo hago una planeación de producción, etcétera. Son cosas, o sea, están en la operación, cómo llegar al cliente, cómo planear la demanda, cómo manejar inventarios, etcétera. Mientras que empresas ya multinacionales, grandes, multilatinas, tienen preocupaciones de estrategia, de cosas más macro, de transformación digital, ya en implementación, etcétera. Entonces, es muy importante hacer esta buena combinación de buenos estándares de ISO con aterrizar esto y tropicalizarlo, customizarlo a las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica y producir igual un resultado de este tipo. Entonces, eso es lo que quería contarles rápidamente.